Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, es un placer compartir de nuevo otra emisión de Frente a Frente. He leído un titular, no recuerdo en qué medio, que la Sputnik viene el 10 de agosto, el segundo componente. Ayer lo que dijo el ministro Carlos Madero es que el gobierno le ha exigido a Rusia el envío del segundo componente a más tardar el 10 de agosto. ¿Hoy qué fecha tenemos? Hoy es 5 de agosto. Eso es lo que dijo el ministro Madero. La exigencia de Honduras para que la Sputnik V esté a más tardar en el país el 10 de agosto. Pero entiendo que todavía Rusia no ha asegurado que estarán esas vacunas para esa fecha. En todo caso, como ustedes han escuchado, la universidad comienza a hacer un estudio ya este fin de semana, desde el viernes, con aproximadamente 1,000 voluntarios para experimentar con las otras vacunas, por si no llega el segundo componente ruso. Habemos cerca de 46,000 hondureños que nos vacunamos con la primera dosis de Sputnik V. Pero ahora estamos en la incertidumbre que ya prácticamente se van a cumplir los 3 meses de habernos aplicado esa primera dosis y no está en el país la segunda dosis. Por lo tanto, si los rusos incumplen, la universidad hará su estudio y entiendo, y esto nos lo confirmó el viceministro de Salud, Freddy Guillén, que ya los expertos que trabajaron para la Secretaría de Salud le pasaron el informe a la ministra Alba Consuelo Flores el martes, donde le determinan con qué otra vacuna se puede cruzar la Sputnik V. En Argentina ayer el gobierno tomó la decisión, porque ahí se hizo una compra fuerte de vacunas rusas, fuerte, de millones de dosis. Decidió que la gente que se aplicó la primera dosis se podrá aplicar la de AstraZeneca como refuerzo y la de Pfizer. Ya les voy a tener los datos. En Argentina ya está decidido eso. Entonces, hablar de las vacunas, porque la vacuna es una importante herramienta para ir mitigando esta pandemia. Para hablar del tema hoy tenemos a médicos hondureños, a profesionales de la biología, de las ciencias biológicas. Y yo sé que va a resultar un programa ilustrativo, muy interesante, porque además yo quiero decir algo. Yo conozco personas en Honduras que se vacunaron, que aplicaron la primera dosis de Sputnik y luego fueron a aplicarse Moderna, algunos AstraZeneca y algunos otros Pfizer como segunda dosis. Y miren, ha pasado un mes y no han habido reacciones. Tampoco estoy diciendo que lo hagan, ¿verdad? Porque yo soy de los que creo en la ciencia y que mejor que la ciencia lo diga. Cuando la ciencia en Honduras tenga ya esa decisión irrefutable, producto de los estudios, debidamente comprobada, pues yo por lo menos que me apliqué el Sputnik haría caso. Cuando la ciencia nos lo diga. Aunque ahora que estoy viendo que ya científicos de otros países cercanos a nosotros
están cruzando la Sputnik, digo yo, pues de repente por ese camino también vamos nosotros. Esta mañana, para hablar de la temática, tenemos a la doctora Wendy Murillo, ahí en la universidad. Siempre han trabajado, están trabajando y todavía tienen un trabajo enorme con este asunto de la pandemia. Este fin de semana, como les decía, van a hacer este trabajo de aplicarle a la gente voluntaria, a la gente que dijo, yo quiero participar en eso, ya me puse la Sputnik y quiero ver cómo reaccionan con otras vacunas. Doctora, bienvenida, buenos días. Buenos días. Es un placer tenerla de nuevo aquí en el programa, igual que al doctor Marco Tulio Medina. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Renato, un placer estar con usted. Y de nuevo la doctora Maribel Rivera, infectóloga pediatra, aquí en el programa. Doctora, bienvenida, buenos días. Buenos días. Estará doña Elsa Palou. Ya está la doctora Palou ahí. Bienvenida, doctora, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. O sea que será interesante. Mamá, papá, abuela, usted que está con la incertidumbre de esto, pues yo le digo quédese con nosotros, porque el abanico de aristas de los que se puede dialogar con los médicos presentes es tan amplio que yo estoy seguro que el programa será sumamente ilustrativo. A mí me preocupa eso de que por un lado estemos llamando a la gente a que se vacune, pero por otro lado le estamos metiendo miedo a la gente. Sí, que se han muerto personas que se aplicaron las 2 dosis, que en tal lado murió tal persona que ya se había aplicado las 2 dosis. Es una contradicción, hombre. Yo no sé si queremos ayudar o queremos meterle miedo a la gente y confundir a la gente, francamente. Y a mí me preocupa esa actitud. Unos por un lado, vacunémonos, es la herramienta, una de las herramientas fuera de esto. Y por otro lado, que alguien se aplicó las 2 dosis y murió. Hombre, y en un pueblo con tan baja escolaridad, lo que hacemos es confundirlo. Ya confundidos, muchos de nacimiento. Y con esas cosas, ¿queremos o no queremos ayudar? ¿Queremos o no queremos que se reduzca el impacto de la COVID en Honduras? ¿Queremos formar o no queremos formar? ¿O en qué andamos? No, lo digo de manera simpática, respetuosa de la libertad de expresión, pero yo no soy muy inteligente, pero yo digo, si a un pueblo con poca escolaridad le estamos diciendo por un lado que se vacune y por otro lado le estamos metiendo miedo que aún y con la vacuna la gente se muere, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Sinceramente, pregúntense en qué estamos. ¿Ayudando, deformando o jodiendo? Me disculpan la palabrita, pero es que algunas veces este lenguaje hay que utilizarlo para que reflexionemos todos. Muy bien, dicho esto, ya me siento bien porque lo dije, porque hay que uniformar criterios. Miren, uno puede estar molesto, uno puede discrepar, pero cuando se trata de objetivos comunes de nación, adiós banderas, adiós prejuicios, adiós estoy molesto, me cae mal. No, hay que pensar en el país, hay que pensar en el país, y sobre todo en Honduras, con una población con baja escolaridad. Hay que tenerla muy bien informada, con sencillez, para que no se confunda. Porque si le metemos miedo, no, yo no me voy a ir a vacunar, si ahí están diciendo que aún y con 2 dosis la gente se muere. Entonces, no estamos contribuyendo. Bueno, doctora Murillo, como en la universidad van a iniciar esto, ¿nos puede usted dar una explicación, por favor, del experimento? Se puede decir, ¿verdad? Sí. Porque es un experimento, ¿correcto? Sí, muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes, informando a la población hondureña, licenciado, como usted bien lo dice, de manera correcta, ¿verdad? Creo que eso hace mucha falta en nuestra población hondureña. Y por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque como universidad sabemos que debemos informar correctamente a la población. Este es un ensayo clínico controlado en el cual vamos a analizar la vacunación combinada
Esto consiste en que 1,000 personas voluntarias que decidan ellos voluntariamente participar en este estudio clínico, ¿verdad? Que hayan recibido la primera dosis de la vacuna Sputnik V y que no hayan recibido ninguna otra dosis de vacunas, como usted mismo lo mencionó, porque sabemos que ya existen personas que se han aplicado una segunda dosis con otra vacuna, pues van a ser incluidos en este estudio y se les aplicará una segunda dosis de la vacuna Pfizer o Moderna, ¿verdad? AstraZeneca no. AstraZeneca no, Okay. ¿verdad? Nosotros nuestro estudio consiste en aplicar estas dos vacunas, primero porque también ya sabemos que existen estudios que se están haciendo de la vacuna Sputnik con AstraZeneca y también porque basados en la información científica sabemos que una de las mejores combinaciones de vacunas es que se apliquen vacunas de alta efectividad, que se combinen vacunas de alta efectividad. Muy bien, el viernes comienzan. Estamos todavía en los últimos detalles, ¿verdad? Probablemente si no iniciamos este viernes, lo más seguro es que lo hagamos el lunes. El lunes. ¿Y el estudio nos llevará cuánto tiempo? El seguimiento exacto de los pacientes, ¿verdad? Para evaluar al menos la reactogenicidad y el desarrollo de las respuestas inmunológicas, ¿verdad? En cuanto a la respuesta inmunológica, vamos a hacerlo a los 14 días, sí, ¿verdad? Porque recuerde que a ese tiempo es cuando ya se sabe que las respuestas inmunológicas pueden aparecer, sin embargo, sabemos que pueden aparecer un poco antes o un poco después. Entonces también vamos a hacer una evaluación a los 21 días, ¿verdad? En 2 puntos se les va a evaluar el desarrollo de las respuestas inmunológicas y también se le va a dar un seguimiento a los pacientes para ver los efectos secundarios. Correcto. ¿Ya tienen los 1,000 voluntarios? No, todavía no. Tenemos muchas personas que se han aproximado a nosotros. Siempre nos hacen esa consulta. ¿Ya tienen los 1,000 voluntarios? Pero yo se lo pregunto y ya verá por qué se lo pregunto, porque aquí usted lleva mi nombre, yo me voy a anotar como voluntario. Qué bueno, claro que me voy a anotar como voluntario. Y luego vamos a formalizar la solicitud. Le quiero explicar por qué no hay una lista de voluntarios y me alegra mucho que esté la doctora Maribel Rivera aquí, porque ella tiene amplia experiencia en ensayos clínicos también, al igual que el doctor Medina, y es porque nosotros tenemos que cumplir con toda la normativa nacional, ¿verdad? Y estamos realizando todos los trámites con la Dirección de Vigilancia y con el Comité de Ética, los cuales no nos permiten, ¿verdad?, mientras no estén aprobados, hacer el listado de los pacientes, ¿verdad? Pero claro que tenemos muchas personas interesadas en participar. Muy bien, muy bien. Pues posiblemente el lunes se inicie este experimento de parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Argentina ayer decidió hacer el cruce, ¿verdad? Vamos a leer esto que aparece en pantalla en este momento, por favor. Dice la información que Argentina autoriza combinación de vacuna Sputnik V con una segunda dosis de Moderna o AstraZeneca. Aquí la van a hacer con Moderna y además con Pfizer. Así es. En Argentina, ya usted, que se aplicó la Sputnik V, la primera dosis, y que no se aplicó la segunda dosis, porque el segundo componente no ha llegado, ahí han autorizado a la gente para que se aplique Moderna, y si no se aplica la Moderna, AstraZeneca, para que se entienda, cualquiera de las dos, no la combinación de las dos, porque aquí hay que explicarlo bien, porque no se malinterpreta. Usted, como ya se aplicó el Sputnik V, primera dosis, se puede aplicar Moderna como refuerzo. Si no se aplica Moderna, entonces AstraZeneca como refuerzo, así. Yo creo que por ahí vamos nosotros también, ¿verdad? Si en Argentina ya lo decidieron, la ciencia es universal, el método científico es universal también, y posiblemente las conclusiones de los argentinos sean las de Honduras también. Doctor Medina. Sí, muchas gracias, Renato. Un placer estar con sus panelistas, con el público.
es crucial resaltar que en el caso de Honduras hay una comunidad académica que entiende que la manera como se evalúan cualquier pregunta es a través del método científico. El método científico nos permite estar seguros de si algo es correcto o no lo es. Y de esa manera, haciendo un buen método científico, una adecuada pregunta, una adecuada metodología y un adecuado seguimiento, la respuesta con un nivel de certeza significativo lo podemos lograr. En ese sentido, la pregunta fundamental es: ¿Sputnik puede ser combinada o no con una vacuna ARN mensajero en este caso? Que resulta ser que las vacunas ARN mensajero en este momento han mostrado, en el caso de Pfizer, un 95% de efectividad y en el caso de Moderna 94%. Ya la respuesta parcial ha sido hecha por dos grandes estudios, uno en Azerbaiyán y el otro en Argentina. Nosotros estamos en este momento como el tercer grupo que está trabajando en esta línea. Y esto es importante, eso quiere decir que en Honduras se plantean preguntas y se lleva a cabo proyectos mediante una metodología cuidadosa, lo mismo que está haciendo, por ejemplo, la doctora Rivera en el caso de la vacuna de Sanofi, evaluando si esta es efectiva o no. Entonces, el asunto es que tenemos ya, número uno, una decisión de parte de la Universidad Nacional Autónoma, un grupo de investigadores, ya el Comité de Ética, según nos informó el día de ayer, ya aceptó el proyecto en la Universidad Nacional, su Comité de Ética totalmente certificado, y el día de hoy se entrega a la instancia gubernamental el paquete con todos los requerimientos, pero ya ha habido una evaluación preliminar. Creemos firmemente que la próxima semana, el lunes, vamos a empezar. Muy y eso bien. es crucial, porque no podemos, este tipo de situaciones, estamos hablando de vidas, y consecuentemente, entre más rápido tengamos respuestas, más rápido podemos tomar una decisión. El grupo de investigadores tiene el acuerpamiento de Sir Salvador Moncada, nuestro máximo científico, de la investigadora principal, que en este caso es Wendy Murillo. Hay un grupo de investigadores dentro de los cuales estamos mi persona y otros compañeros, pero lo importante es de que estamos trabajando en equipo y nos alegra enormemente, Renato, de que usted dirija realmente un pensamiento crítico, científico, y no como lo que suele ocurrir con estas noticias falsas, como por ejemplo de que la vacuna nos puede dañar, como que la vacuna va a entrar un chip, como que la vacuna nos va a llevar a la muerte en 2 años. Eso no tiene ninguna base. Lo que sí tiene base es que la vacuna puede salvar vidas, y ya lo sabemos porque en el área de la salud la reducción de muertos entre microbiólogos, enfermeras, médicos se ha reducido estadísticamente. No es que no han muerto, pero sí se ha reducido en forma significativa. Yo creo que aquí y en países como el nuestro debe haber un lenguaje universal. Ya sabemos que uno puede aplicarse las 2 dosis, pero que aún con las 2 dosis uno se puede contagiar del virus si no tiene cuidado. Y hay casos que son los menos en el mundo, que aún con las 2 dosis la persona se ha complicado, ¿verdad? Y en algunos casos ha fallecido, pero eso es la menor cantidad de casos. Los riesgos son menores a los beneficios de la vacuna. Por eso digo, en un país como el nuestro, con tan pobre escolaridad, el objetivo y el mensaje debe ser: vacúnense, 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 no meter miedo que aún y con 2 vacunas la gente se muere. Hay casos que se complican, pero son menores a los beneficios para la humanidad en todo el mundo.
Solo permítame, doctora Maribel Rivera, porque usted me tiene a la expectativa también con esa vacuna francesa. Ella dirige la investigación aquí en Honduras. Ella la dirige. Doctora Palou, la información que yo tengo es que usted participa en una comisión de expertos también, que ya le dieron un informe. Puedo estar equivocado, ¿verdad? Es la información que yo tengo, que ya le dieron el informe a la Secretaría de Salud, CESAL, el martes. ¿Con qué vacunas se puede combinar la Sputnik? ¿Está bien mi fuente o mi fuente me falla algunas veces? Su fuente anda un poquito equivocada, pero bueno. ¡Ay, hombre! Mire, sí, nosotros nos fuimos invitados a una comisión de asesores. Recuerda que en un programa de Frente a Frente se propuso. Bueno, pues nos invitaron a formar parte. Hemos tenido aproximadamente 4 reuniones. Ahí se habló del tema de vacunas. Y tuvimos también una invitación para participar en una reunión con el programa ampliado de inmunizaciones, la Secretaría de Salud y el Consejo Consultivo de Inmunizaciones. En esa reunión con el PAI se habló en detalle de cuáles eran los estudios hechos a nivel mundial, además de los estudios en Argentina, en Rusia, en algunos países de Asia, el estudio español que se ha vuelto muy conocido ahorita con combinación de AstraZeneca y Pfizer, y se habló en detalle de esto y se hicieron las recomendaciones a la Secretaría, al PAI básicamente, y ahí estaban también autoridades de la CESAL. No soy parte de las personas que este martes enviaron esa recomendación. Supongo yo que esto tiene que ser personal a lo interno de la Secretaría, después de las reuniones que se tuvo con el Consejo Asesor y con el Consejo Consultivo de Inmunizaciones. Pero sí, ahí se habló de todos estos estudios, de cuál es la evidencia científica que se tiene hasta el momento, y se hicieron las recomendaciones. Pero obviamente la decisión la tiene que tomar el Estado de Honduras. Sí. ¿Cuál es la experiencia que se tiene cuando hablamos de estas combinaciones de vacunas? Bueno, podemos decir que, por ejemplo, uno de los estudios más recientes es el que se hizo en el Instituto Carlos III en España, con alrededor de 676 pacientes, en donde se combinó AstraZeneca y Pfizer. Aquí en este estudio el comparativo fue una dosis de AstraZeneca, y es una de las críticas que se le hacen al estudio, que se debió comparar con 2 dosis de AstraZeneca o 2 dosis de Pfizer. Pero bueno, el tema es que a las personas que recibieron primera dosis AstraZeneca, segunda dosis, una de RNA mensajero, tuvieron una muy buena respuesta, no solo de anticuerpos, sino además de inmunidad celular. El estudio todavía continúa. El estudio se publicó en Lancet, los resultados de la primera etapa, pero ellos le van a dar seguimiento durante 1 año, tanto a las personas que recibieron una dosis de AstraZeneca y la segunda de Pfizer, como a las personas que después de la publicación se les aplica la segunda dosis de AstraZeneca, para tener los 2 grupos y comparar cómo les fue, qué tipo de respuesta hubo. En ese estudio, los efectos secundarios del grupo que combinó vacunas no fueron peores que los que no combinan vacunas, fueron básicamente los mismos. Ese es uno de los estudios ya publicados. Hubo otro estudio más pequeño de cerca de 114 personas, en donde con una combinación de vacunas sí hubo un poquito más de efectos secundarios, pero la respuesta a nivel de anticuerpos y de inmunidad celular aparentemente es tan buena como cuando se usan 2 dosis de una misma vacuna, o mejor que esa. Y están también los estudios que los rusos, el Instituto Gamaleya y Oxford han estado haciendo en Rusia, en Emiratos Árabes Unidos y en países como Azerbaiyán. Luego los argentinos
que también han tomado ya la decisión, y permítame decirle que en Europa, España, Francia, Alemania, Dinamarca, están ya también con la decisión de combinar. En ese caso ellos están pensando en la combinación de AstraZeneca con Pfizer o Moderna, y en algunos países ya incluso se está llevando a la práctica. Pero es importante decir también que la Organización Mundial de la Salud no ha dado una autorización en ese sentido. Sin embargo, los países ya por múltiples razones ya lo están haciendo. Sí. Me habló de la experiencia en cuanto a combinar la Sputnik con ¿cuáles? ¿Otras vacunas? Sputnik se ha combinado con AstraZeneca en Emiratos Árabes, en Azerbaiyán, en Rusia también. Se ha combinado con AstraZeneca en esos estudios. Sin embargo, el Instituto Gamaleya ayer precisamente hacía una publicación oficial donde decía que además están ya en las etapas preliminares para combinar Sputnik V, además de AstraZeneca, con Moderna, o también con la posibilidad de Pfizer. O sea, en otras palabras, aquí es importante decir algo. En las vacunas hay diferentes plataformas o mecanismos de cómo funcionan. Uno de ellos es el de vectores virales. ¿Qué vacunas están allí? Allí está AstraZeneca, allí está Johnson & Johnson, allí está Sputnik. Y está la plataforma de RNA mensajero. ¿Qué vacunas están allí? Está Moderna y está Pfizer. Entonces, usted puede combinar una de vectores virales con una de RNA mensajero. ¿Verdad? Entonces, esas combinaciones son las que se están probando en este momento. Muy bien, doctora Palov. Y en el caso de la vacuna francesa que se ha aplicado aquí, ¿a cuántos hondureños, doctora Maribel Rivera? Pues por el momento ya van más de 1,000 personas más de 1,000 las que están participando en el estudio. ¿Hace cuánto se aplicó la primera vacuna, la primera dosis? Bueno, empezamos con el estudio fase 2 en marzo, y en junio, el 21 de junio se empezó en San Pedro, el 22 en Tegucigalpa, empezamos el estudio fase 3. Y en el fase 3 ya llevamos más de 1,000 personas. Todavía estamos incluyendo personas porque el estudio aspira a tener 35,000 participantes a nivel mundial. Y en este momento pues está ingresando todavía participantes a nivel mundial, y cuando se cierre al final, cuando se logre la meta, entonces paramos. Pero por el momento seguimos todavía invitando personas para que puedan participar en él. Así como estoy yo en este momento, pienso allá muy interiormente, ¿con ella o con ella? Sí, la única diferencia, Renato, es que nosotros necesitamos personas que no hayan sido Correcto, vacunadas. así es. Por eso está descartada. Sí. Porque yo ya tengo el Sputnik. Claro. ¿Y cómo va el experimento? Cuéntenos. No, vamos muy bien, o sea, hemos tenido muy buena aceptación. Las personas en su mayoría muy responsables. Me refiero a que cumplen con todas las citas, y estamos llevando el seguimiento de seguridad, porque esa es una de las cosas más importantes en un estudio clínico, ¿verdad? El seguimiento cercano de estas personas. Se lleva a través de un diario electrónico, en una aplicación en el teléfono, y de esta manera nosotros damos un seguimiento clínico, porque ellos a través de la aplicación van reportando síntomas, problemas, cualquier cosa, y nosotros nos comunicamos de inmediato con ellos. Y pues el seguimiento de nuestro estudio es durante un año. Durante ese año pues vamos a estar con citas, son 8 visitas al centro, y además el diario que en el grupo de reactogenicidad tienen que completarlo diariamente durante 8 días, y en el otro grupo, en el general, todas las semanas. Los de reactogenicidad los primeros 8 días después de cada aplicación de la dosis, y luego pues también quedan con el contacto semanal. Entonces de esa manera nosotros estamos en contacto cercano con ellos. ¿Y ya refleja que están creando anticuerpos las personas a las que se le ha aplicado esta vacuna francesa? Miren, el estudio fase 2, que es el que ya está evaluado, se vio que tiene una
una capacidad de generar anticuerpos muy alta. En este estudio de fase 3 todavía no se ha hecho ningún análisis intermedio, pero precisamente el análisis de fase 2 es el que permitió que pasáramos a la fase 3 y se hace no solo determinación de anticuerpos, sino también se está evaluando la inmunidad celular, porque la respuesta a las vacunas no puede medirse solo con generación de anticuerpos. Y además, el seguimiento de seguridad le permite determinar la eficacia. Como usted sabe, nosotros tenemos un grupo que es placebo, o sea, que no reciben nada, y un grupo que es vacuna. Entonces, al seguir los dos grupos, vamos a ser capaces nosotros de poder medir la eficacia de la vacuna. Y lo importante es que al final, no al final del estudio, sino cuando ya se haya el análisis intermedio y se demuestre que la vacuna es eficaz, entonces los que recibieron placebo van a recibir vacuna, pero siempre vamos a seguir el ciego, o sea, nadie va a saber qué recibió, de tal manera que los que recibieron vacuna van a recibir placebo y los de placebo van a recibir vacuna para que el estudio no pierda su validez. ¿Cómo se llama la vacuna francesa? Pues hasta el momento no tiene nombre, es la vacuna proteica de Sanofi Pasteur, es una vacuna que es en base a una proteína y que va ligada a una sustancia llamada adyuvante que le permite tener más potencia inmunológica. Ese adyuvante es de GSK Biologicals y que ya ha sido demostrado en otras vacunas. Le escuché decir que todavía pueden aplicar personas para todavía, experimentos. Y sabe que ahora ya logramos tener la oportunidad de extenderlo a partir de los 18 años, porque habíamos empezado con 21 años por cuestión de mayoría de edad, pero ya el Comité de Ética nos aprobó lo que se llama asentimiento informado, entonces los jóvenes entre 18 y 21 años pueden participar, nada más que necesitamos que vayan acompañados de sus padres para que puedan validar su consentimiento. ¿Y a qué dirección se puede comunicar la gente? Nosotros estamos, está inverime.com como página web. Y Inverime. Inverime, INVERIME.com y también el... B pequeña, ¿verdad? Sí. B pequeña. Y antes, como es B pequeña, va precedido por una N, sí. por una N de una palabra con N. De nacimiento. De nacimiento, de nuevo, correcto. Nuevo. De novedoso. Gracias, doctora. Y lo otro es que también pueden comunicarse al 3170-9056. 3170-9056. Sí, jóvenes de 18 en adelante. Y es importante la cita porque de esa manera garantizamos una mejor atención. ¿Esa es la cuenta? Esa es de la página web. Inverine.com. Inverine.com. Para aplicarse la vacuna que los franceses posiblemente también contribuyan para mitigar esta pandemia. Ya estamos en la tercera fase en Honduras. En un año se tendrán los resultados. Se espera que a fin de año incluso ya a fin de año incluso, muy bien. De que sea autorizado. En marzo comenzaron a aplicarse las vacunas, miren ustedes, dio muy buenos resultados en el estudio de la segunda fase, por eso pasaron a la tercera y no descartemos entonces que tenga un éxito esta vacuna francesa. Muy bien, doctora, ya vamos a continuar. Bueno, doctora Wendy Murillo, así que el ambiente está preparado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para empezar con este trabajo, con este experimento, a ver con qué vacuna se puede combinar la Sputnik. Así es, ha sido jornadas intensas de trabajo para poder atender con calidad a estas 1,000 personas voluntarias, ¿verdad? Estamos nosotros muy contentos de también ver, ¿verdad?, todos los resultados que se han dado a nivel internacional que respaldan, ¿verdad?, nuestra propuesta que se hizo a la Secretaría de Salud
para contribuir a esta problemática que tenemos, como usted bien lo mencionó, de más de 46,000 personas vacunadas con Sputnik a la espera de una segunda dosis. Sí, porque buena parte de esas vacunas Sputnik fueron aplicadas a personas, adultos mayores. Adultos mayores. Adultos mayores que requieren el refuerzo. Así es. Sí, entonces por eso es que si nos fallan los rusos, que ya tengamos claro aquí con qué otra vacuna podemos combinar la Sputnik. Por eso el trabajo que está haciendo la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y para concluir este segmento, ustedes hablan de ARN mensajero, ¿verdad? Miren, a mí me gustaría que, con toda la pedagogía que tienen, porque son maestros de la Facultad de Medicina y de la información que tienen, me expliquen bien esta mañana cómo es que se hace una vacuna, los componentes de una vacuna, para terminar de quitarle el miedo a la gente. Porque cuando yo los escucho hablar de ARN mensajeros, se los digo que me dejan en la luna, ¿verdad? Digo yo, si uno que para venir a los programas lee constantemente y no hacer el ridículo, algunas veces, aún con esa lectura que tiene, no comprende bien, porque ellos han dedicado su vida a la investigación científica, a la formación en esta área. Por lo tanto, con facilidad dicen los términos, los comprenden, pero aquellos que hemos estudiado otra cosa, que no hemos leído lo suficiente, nos quedamos sin mucha comprensión. ¿De qué se hacen las vacunas? Y miren la pregunta que le estoy haciendo al doctor Marco Tulio Medina para finalizar este segmento y terminar de quitarle esos miedos a la gente. ¿De qué se hace una vacuna? Por favor, doctor. Bueno, en primer lugar, el término vacuna. Ese es un tema que, bueno, ¿de dónde viene? Y viene porque las primeras investigaciones utilizaron bovinos, vacas, para poder establecer una inmunidad, una reacción en un animal que luego se utilizó en seres humanos. Pero lo relevante... de ahí viene la palabra vacuna. Es decir, el grupo francés ha planteado esta situación, pero lo que yo quisiera resaltar es de que las vacunas corresponden a una proteína que genera en el organismo una respuesta, una defensa. Es decir, nosotros contra cualquier infección necesitamos defensas para repeler esa infección. ¿Y de dónde se extrae esa proteína que luego se aplica al organismo humano? Por ejemplo, en el caso de un agente infeccioso, y un agente infeccioso es un ser viviente, digámoslo así, llámese un virus, llámese una bacteria, en el que produce una infección en una persona susceptible. Por ejemplo, si yo nunca me he expuesto a la tuberculosis y se acerca a una persona con tuberculosis, me puede transmitir la enfermedad porque la bacteria entra en mi organismo y yo no tengo manera de detener la infección. Entonces los virus, las bacterias y otros o microorganismos pueden entrar a nuestro cuerpo si nosotros no tenemos esa defensa. Y esas defensas son generadas por el sistema inmunológico de nuestro organismo. Ahora bien, uno puede en forma artificial, digámoslo así, generar defensas mediante varias estrategias. Una de las primeras estrategias es que era un virus que está ya inactivo, es decir, ya no puede producir daño, pero tiene los componentes que pueden generar una defensa, es introducido en el cuerpo, como por ejemplo en la vacuna del polio. Entonces se administra ese virus inactivado y el organismo genera esas defensas. ¿Y esos virus de dónde se extraen? Esos virus son obtenidos de personas que han sido infectadas, se cultivan en los laboratorios y se inactivan. Es decir, de esa manera ha sido la manera clásica de producir una inmunidad
con gérmenes inactivos, es decir, digámoslo así, que ese virus ya no va a producir infección, pero sí va a generar defensas. Ahora bien, ahora se han establecido ahora otras estrategias para producir esas defensas. Una de ellas es mediante esa estrategia de inducir a la célula producir anticuerpos mediante lo que se denomina la tecnología de ARN mensajero. Es decir, una parte de ese componente se envía una señal a la célula para decirle a la célula produzca anticuerpos mediante ese sistema ARN. Ahora, ¿qué es el ADN y qué es el ARN? El ADN es una doble cadena de hélice que es la que tiene toda nuestra información. ¿Cuál es el color de los ojos? ¿Qué enfermedades podemos tener? Etcétera. Y existe otro segmento que se llama ARN, que es una sola hélice. Esa envía mensajes a el ADN para generar proteínas. Entonces, en este caso, el ARN envía una señal a el ADN para generar, y al sistema de producción de proteínas, y genera los anticuerpos. Ahora bien, existe también otra metodología, que es colocar en otro virus una partícula. Es como un caballo de Troya, vamos a decirlo así. Se coloca, digamos, el arma, pero el cuerpo es de otro virus que no produce ninguna lesión. Esa espícula genera igualmente esas defensas. Entonces tenemos varias estrategias para generar anticuerpos o defensas. Y esta estrategia de ARN mensajero también se planea usarla para otras enfermedades. Por ejemplo, cáncer. Imagínense, por ahí el primer investigador dijo, esta es la estrategia. El turco alemán que planteó, porque él trabajaba en el área de la oncología, de cáncer. Entonces utilizó esa estrategia y colocó el sistema ARN mensajero para generar este tipo de vacunas. Mis colegas, que son microbiólogas, ellas igualmente tienen un conocimiento incluso más que en el caso de nosotros los médicos, en muchos de los detalles, y me gustaría que ellas complementaran. Claro, así es, porque es un buen momento, Wendy, porque se le ha metido tanto miedo a la gente y tanta información falsa, que vale la pena que ustedes respondan a esta pregunta sencillita. ¿Cómo se hacen las vacunas? Por ejemplo, la Johnson. ¿Cuánto debate ha generado la Johnson? Sí. ¿Verdad? Sí. En el caso voy a hablar específicamente del caso de los virus, ¿verdad? En general el ARN mensajero es un paso en el proceso de la replicación que se necesita para producir proteínas. El virus está compuesto el virus está compuesto de proteína y material genético. Ese es un virus, Renato. Sí. Entonces, para poder producir esas proteínas que conforman la partícula viral, ya sea virus, ADN o ARN, necesita convertir ese material genético en ARN mensajero. El ARN mensajero es el que produce las proteínas. Y por eso entonces es que estos productos vacunales utilizan solo ese segmento de ARN mensajero. ¿Por qué? Porque cuando entra la célula, el ARN mensajero, con la ayuda de la célula, transforma eso en la proteína S, que es la que produce las respuestas inmunológicas. Entonces, ese es el principio de las vacunas ARN mensajero, producir una proteína dentro de la célula, ¿verdad? O sea, ¿y cómo obtenemos ese ARN mensajero? Ustedes han escuchado que al inicio de la pandemia, bueno, secuenciamos ya toda la información genética del virus. Bueno, gracias a eso es que se sabe entonces cuál es ese pequeño segmento de ARN mensajero y se introduce, se pega, por ejemplo, a un lípido
y de esa manera se introduce en el organismo. Entonces, ese ARN mensajero eso es lo que hace, ¿verdad? Producir una proteína con la ayuda de las células en el organismo. Doctora Rivera, pero todo esto, todo este asunto de hacer una vacuna es con virus del mismo ser humano, porque miran, la creencia es que sacan de los monos, que sacan de este animal, que sacan de los muertos. Miren, esa es la creencia y por eso es que mucha gente anda perdidita en su cabeza de que no, que va a tener efectos eso más adelante. Todo lo que es hacer una vacuna es producto del mismo organismo humano. Sí, la verdad es que se usan virus que pueden infectar al humano, pero que no son patógenos, o se manipulan para quitarles la virulencia o la capacidad de ser patógenos. Entonces, bueno, yo creo que vale la pena que digamos que desde el principio de las vacunas, allá con Jenner, siempre han habido grupos antivacunas y siempre va a haber gente que quiere oponerse, pero que todas las pandemias han sido interrumpidas gracias a las vacunas. En todas las pandemias ha habido una vacuna que ha logrado evitar que esto continúe. En este caso, yo creo que una de las cosas, tal vez para que lo veamos más sencillo, el ARN mensajero es como que usted le diera un telegrama, por decirle así, aíslan esa partícula y le da ese mensaje que va a la célula y va a la fábrica de las proteínas, que es está en la mitocondria, y empiezan los ribosomas, otras sustancias allí, a ensamblar o a fabricar las proteínas que el virus necesita para poderse replicar. Entonces, esas son las de RNA. También hay otras que utilizan otros virus que no tienen ninguna acción negativa, pero que el ser humano, nosotros tenemos muchos virus que no nos dañan. Entonces a ese virus en el laboratorio se le manipula para que pueda producir la proteína específica que nos está interesando, que en este caso de coronavirus son dirigidas a la famosa espícula, que es el punto que el arma, digámoslo así, que el virus utiliza para poder penetrar a la célula humana. Entonces, si a un ser humano que no ha tenido ninguna experiencia con el coronavirus se le empieza a aplicar ya sea proteína o ya sea RNA mensajero o cualquiera de las formas o un virus inactivo, entonces el organismo reconoce eso como extraño y empieza a producir lo que son los anticuerpos o defensas o inmunoglobulinas. Entonces, eso va a crear lo que se conoce como una memoria inmunológica. Al principio son las famosas IgM, después son las famosas IgG. Lo digo porque la gente ya está familiarizándose con estos términos. Entonces, ¿qué pasa cuando viene realmente el virus? Como ya tenemos esa memoria inmunológica, entonces empieza el organismo a producir como que fuera una fábrica. Ya esto no es nuevo para mí, esto yo no me quedo así, y empiezo a producir, dirigido específicamente a esas proteínas. Renato. Nos contagiamos de virus de animales, ¿verdad? Sí. Claro. Renato, me gustaría solo mencionar algo. Ya vamos con usted, que doctora. la fábrica de la célula está constituida por varios componentes. En el núcleo de la célula está donde está la memoria de todos los datos, es el ADN. Y el ADN transmite al ARN, lee esos códigos, esos mensajes, y el ARN luego envía a otra fábrica donde están los ribosomas para ensamblar los aminoácidos que forman las proteínas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos 4 letras, A, C, T, G, y en combinaciones diversas genera del ADN esa información
al ARN y el ARN lo envía a la fábrica donde están los ribosomas y ahí se ensambla la proteína y esa proteína, en este caso el ARN mensajero ha enviado una señal para generar una proteína del virus y entonces la célula al recibir esa proteína genera una defensa. Es un proceso como las fábricas. Muy bien, doctora Palou. Sí, bueno, yo voy a tratar de decirlo en un lenguaje coloquial. Mire, el ADN está en el núcleo y es el que dice cómo va a funcionar el virus o cómo va a funcionar el ser humano, si es una célula humana o si es un virus. Ok, el ARN mensajero es el carrito, es el mensajero que lleva la información del ADN hacia las partes de las células que hacen las proteínas. Y las células funcionan en base a proteínas, los virus también en base a proteínas. Entonces, ARN es el que lleva el mensaje. El cipote al que le dice, mire, llévele este mensaje ahorita al ribosoma que me haga esta proteína. Ese es el RNA mensajero. Entonces, ¿qué pasa con los que nosotros llamamos plataformas de vectores virales? Es el caballo de Troya o el carrito. El virus puede ser un adenovirus humano inactivo o puede ser un adenovirus de chimpancé. Algunas de las vacunas tienen adenovirus de chimpancé que está inactivado. Ese es el carrito donde voy a montar la proteína S para que vaya al organismo humano a través de la vacuna y ese organismo humano va a decir, bueno, ¿y qué viene aquí? Aquí viene algo que no es mío, que yo no conozco. Es la información de la proteína S. Ok, vamos a empezar a crear anticuerpos e inmunidad celular en contra de eso que no es mío. La próxima vez que llegue esa proteína, ¿cuál puede ser la próxima vez? Cuando me contagie de COVID, cuando me contagie con el virus del COVID. Entonces allí, como el virus tiene esa proteína S en la periferia, es la proteína que le da el aspecto de corona al virus. Cuando llega el virus de verdad, el organismo humano vacunado dice, ya viene aquella proteína que me trajeron en el carrito aquel del adenovirus o que me mandaron con el cipote mensajero, que es el RNA mensajero. Yo ya conozco esto y yo ya tengo defensas contra esto. Entonces la persona vacunada, cuando se pone en contacto con el virus de verdad, empieza a crear sus defensas, sus anticuerpos y su inmunidad celular. Y la inmunidad celular que ya formó durante la vacuna reacciona cuando llega el virus de verdad. Por eso el vacunado tiene más chance de defenderse. Por eso el vacunado le va mejor. Se puede infectar, pero no se grava y tiene mucho menor chance de morirse. El que no está vacunado, cuando entra en contacto con el virus de verdad, es la primera vez que le pasa esto. Tiene que empezar a producir los anticuerpos, a crear la memoria inmunológica. El vacunado ya tiene eso adelantado. Y cuando entra en contacto con el virus de verdad, ya tiene con qué defenderse. Es como que a usted le diga, mira, te van a ir a asaltar a tu casa. Entonces a mí me avisaron a tiempo y yo me preparo. Yo pongo alarmas, yo pongo serpentinas y veo cómo me defiendo. O que nadie me avise ni me diga nada y de repente llegan a mi casa a asaltarme y ahí veo yo cómo me defiendo. Es la misma situación. Al vacunarlo, le están avisando al organismo, mire, aquí le puede llegar este virus con esta proteína y usted se tiene que defender de esta y de esta manera. Y el organismo se prepara para cuando llegue el virus de verdad. Por eso es que uno tiene que vacunarse para estar preparado. Y además de vacunarse, como esta es una guerra contra el virus, usar todas las medidas de bioseguridad, que son todas las armas que tenemos para atacar nosotros o defendernos nosotros cuando nos ataque el virus. No sé si dicho así, no, más correcto. Coloquialmente sí. Estamos... Solo le pido más. tratar de que el micrófono que está utilizando no choque con su botón
o con alguna cadenita porque hace ruido. Ahora, cuando usted dice adenovirus de chimpancé, es ahí donde la gente no entiende y empieza a ponerse miedosa. Bueno, es que el adenovirus de chimpancé es un virus que enferma al chimpancé, pero no a los humanos. Y lo tratan de manera que no le hagan ningún daño a ningún humano. Algunas de las vacunas de vectores virales tienen virus de chimpancé. Entonces, pero está inactivado. Y ese puede enfermar al chimpancé, pero no al humano. No está inactivado. Y en ese carrito que es ese virus, es un tipo de adenovirus de chimpancé, en ese carrito montan la información de la proteína S para que cuando entre al cuerpo del ser humano, el ser humano la reconozca y empiece a producir anticuerpos y a estimular la inmunidad celular y la memoria inmunológica. Entonces no tengo por qué tenerle miedo, porque no me va a enfermar a mí como humano. Yo no soy chimpancé. Puede enfermar al chimpancé, pero no a mí, el ser humano. Es decir, que ningún adenovirus de animal que se pueda utilizar entra activado, siempre son inactivados al organismo. Siempre. Ya solo es una parte y está inactivada y no va a producir ningún daño. Y por ejemplo, en el caso de la vacuna de Sanofi, ni siquiera entra el virus, sino que es la proteína. O sea, ellos usan un virus que no produce ningún daño como fábrica y aíslan la proteína. Y la proteína la unen a este adyuvante que sería como el presentador del antígeno. Ustedes hacen una figura de carrito al adenovirus. ¿Siempre se utilizan adenovirus de animales para esto? No, son distintos vectores. No siempre, ¿verdad? No siempre. También AstraZeneca tiene adenovirus humanos. Sí. Son otro tipo de adenovirus que igual no nos producen enfermedad. ¿Pfizer? Es ARN mensajero. La otra Moderna, ARN mensajero. La Sputnik, ese es un adenovirus humano, dos versiones de adenovirus humanos. El 026 y el 05. Una observación. El virus de el COVID está constituida por varias proteínas. Las proteínas le vamos a poner letras. S de la espiga, N de la nucleocápside, M. Entonces, esas proteínas, la más importante es la proteína S, porque esa es la llave que entra a la célula. Esa es la que permite que el virus entre, le abre la puerta a la célula y por ahí se mete para invadir. Entonces, ¿por qué la combinación con cualquier vacuna que utiliza el mecanismo de la espiga es útil? Porque es la misma llave, solo que fabricada de diferente manera. Sí. ¿Y el virus de la COVID de dónde viene al final? ¿Se descubrió eso? Bueno, es bastante complejo, ¿verdad? Todavía, de acuerdo a los análisis filogenéticos, el origen de este coronavirus sí está muy relacionado con los coronavirus de murciélagos, pero todavía no se ha dilucidado si hay un huésped intermediario. Pangolín, probablemente. Un animal intermediario, ¿verdad? Lo más probable es que sí, ¿verdad? Que sí haya, que de alguna manera hay un animal intermediario que es el que haya transmitido la infección. Entonces, quedemos claros, generalmente se utilizan para este asunto de transmitir de ese carrito que mencionaba la doctora Palou, adenovirus de chimpancé. Puede ser. Sí, se utilizan varias estrategias, varias formas. Seres humanos, el mensajero, el de chimpancé, son varias maneras de fabricar la misma cosa. Pero si son de animales, son adenovirus inactivados. Inactivados. Sí. Sean humanos o de animales, son inactivados. O de animales, exactamente. No se puede han sido modificados, No se puede poner un adenovirus. Un adenovirus que no haya sido inactivado. Tiene que estar totalmente inactivado para que no le haga daño al humano. Claro. Ninguna compañía productora se le va a aceptar una vacuna que use como carrito
un adenovirus que no haya sido totalmente inactivado. Son virus que no pueden multiplicarse además y no causan ningún daño. Y como le decía, son virus de chimpancé, pero nosotros no somos chimpancés, somos seres humanos. Por tanto, y además de eso lo van a inactivar, entonces no tiene por qué tener miedo uno, no le va a causar ningún daño. Entonces, y de hecho, mire, hay aplicados cerca de 4.000 millones de dosis de vacunas. ¿No cree que en tantas dosis de vacuna aplicadas, si fuera a haber algún problema con estos carritos, ya lo hubiéramos visto? En el mundo se han aplicado más de 4.000 millones de dosis de vacunas, muchas de ellas con adenovirus, ¿verdad? Porque dentro de los de adenovirus está, recuerde, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sputnik, de las más conocidas. Y RNA mensajero, el cipote que lleva el mandado hacia el ribosoma, y mira, haceme esta proteína, ese es Moderna, Pfizer. A ver si algún hondureño antivacuna me dice, de los 4.000 vacunados, ¿quién se ha transformado en mono? ¿Quién se parece a un mono? Así es. Nadie. 4.000 millones. Nadie. Millones. Claro. A ver si de las mujeres se han vacunado mujeres embarazadas en el mundo, ¿ah? Sí. Que sus productos nacieron ya hace 7, 6 meses, 1 año inclusive, y ningún producto ha salido parecido al mono. Lo digo así de la manera más simple para que mi mamita, mi abuela que esté escuchando en este momento, mi sobrino, mi papá, estoy representando a todas las familias, se quiten esa cosa de la cabeza de que las vacunas son peligrosas, que nos han metido un chip o que nos vamos a aparecer algún animal en muy poco tiempo. Y en el caso de la Johnson, que hubo una controversia, ¿recuerdan ustedes la controversia que hubo con la Johnson? Bueno, hay que tener muy presente algo. No todo es 100% absolutamente seguro. Hay un pequeño porcentaje mínimo que uno debe de estar consciente que puede haber algún efecto secundario. La mayoría de las veces leve, le duele el lugar de la inyección, puede tener dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, estremecimiento, cansancio, y raramente, en el caso, por ejemplo, de AstraZeneca, se reportó la formación de coágulos. Pero eso, en 1 millón de casos, apenas 1 o 2, en 1 millón de casos vacunados. De tal manera que siempre es prudente, y es lo que vamos a hacer, hacer un seguimiento de todos los casos. En el caso de Johnson, se planteó de una enfermedad neurológica que nosotros vemos en el área del sistema nervioso, que se llama Guillain-Barré. Pero esos casos igual son 1 en 1 millón. Incluso la aspirina es un poquito más problemática que una vacuna, es decir, es más segura una vacuna que tomar una tabletita de aspirina. Claro. Bueno, ustedes recuerdan... Una observación, una observación, mire, si usted se pone una vacuna, por ejemplo las de vectores virales, algunas se ha reportado la formación de trombos, con las de RNA mensajero, en casos así como dice el doctor Medina, se ha reportado miocarditis, pero para compararlo, que usted le pueda dar un trombo después de una vacuna de vector viral, la posibilidad es 0.0004%. Si a usted le da el COVID, la posibilidad de trombo es del 12.5%. Entonces, ¿qué prefiere? ¿Que le dé el COVID y tener el 12.5% de chance de que le dé un trombo, o ponerse una vacuna donde la posibilidad es el 0.0004%? Y lo mismo con respecto a miocarditis. Es el tema con todas las vacunas, todititas, hay efectos secundarios. En el tema de las vacunas está también la posibilidad que 1 en 1 millón, 2 en 1 millón, 3 en 1 millón puedan producirse trastornos neurológicos, encefalitis postvacunal. Entonces, eso se puede ver.
pero que es comparado ese porcentaje con los miles, los cientos de miles de personas que no les va a pasar nada y que se van a poder defender. Entonces la decisión está, usted decide. ¿Quiere tener el 12.5% de chance de tener un trombo o quiere tener el 0.00004? Ahí es decisión de cada uno. Claro, Pero hay otro factor gravísimo, que es la secuela del COVID. Mire, nosotros estamos estudiando eso en este momento. Las secuelas del COVID. Por favor, me van a hacer llorar a César Quintanilla si sigue hablando de las secuelas del COVID. Le llaman el long COVID. La persona hasta un 70% agotado. Se le empiezan muchos, un 50% a olvidar las cosas. Ajá. Problemas de sueño. Miren, esto es algo grave. Si a usted le da COVID, usted no crea que solo el COVID va a quedar. Puede quedar con secuelas, y de ahí que la vacuna, tal como dice la doctora Palou, es correcto, o como dicen mis queridos colegas, la vacuna es superior, porque evita todo eso grave que nos puede pasar. Claro. Y ni siquiera nos deja esas huellas. ¿Se acuerda usted, doctora? Creo que nosotros... Viruela. ¿Perdón? La viruela. La viruela, ¿verdad? Hay otro punto, Renato, que la gente dice que cuando lo vacunan, ¿verdad? Y alguna gente, como cree que ya está vacunado, está protegido, tienen la falsa sensación, ¿verdad? Me vacuné ayer, entonces ya puedo salir a la calle, ya puedo tener... Entonces se enferman y dicen que fue que le inocularon el virus. Ninguna vacuna de las que se están utilizando en Honduras lleva el virus del COVID. Ninguna lleva el virus entero que le pueda producir la enfermedad. O es el ARN mensajero, que es parte del virus, o un segmento de la proteína, pero no es el virus entero y no le puede producir la COVID-19. No, hoy estamos claros. Sí. Yo creo que faltaba una explicación de estas. Hoy estamos claros. Y entonces, por estar claros cómo es que se hace una vacuna y que cuando se utilizan adenovirus animales están inactivados, entonces, por favor, el mensaje debe ser vacúnense. Y aunque hayan personas con 2 dosis que se hayan vacunado, se contagiaron y hayan muerto, son infinitamente menores estos casos. Por lo tanto, la noticia hay que transmitirla en función de generar un mensaje positivo en la gente, no meterle miedo que aún y vacunados se van a morir. No, hombre, ¿en qué estamos? ¿Estamos ayudando? ¿Estamos formando? ¿Estamos construyendo? ¿O en qué estamos? ¿En qué andamos? Yo, es que me quiero... A mí me pusieron 2 vacunas en los 60 que me dejaron unas pelotas porque le picaba uno. Entonces no había mucha educación sanitaria en ese entonces y uno se rascaba con las manos sucias y se le infectaban. No, pero en los 60 colocaban la vacuna contra la viruela, también que es la que nos ha dejado a los que ya tenemos 50 y tantos años, más de 50, para decirlo así, nos ha dejado una huella, pero que gracias a ella se erradicó la viruela del mundo, erradicada, totalmente desaparecida. Entonces realmente las vacunas son la principal medida para poder romper, para poder acabar esta pandemia. Creo que vale la pena decir que hay que seguir las otras medidas, ¿verdad? O sea, no bajemos la guardia. Pero sí, el mensaje claro es que las vacunas son la piedra angular, digamos, contra la pandemia. Ya escuchamos su pujidito, doctora. Cuando escuchamos su pujidito sabemos que usted quiere intervenir. Mire, ayer estuve en una conferencia internacional por vía electrónica, donde se consideró que las vacunas en general son, después del agua potable, la segunda medida de salud pública que más beneficio le ha hecho a la humanidad. La erradicación de la viruela,
el hecho de que hayan continentes enteros en donde ya no hay polio, ya no hay sarampión. Entonces, esos son logros de vacunas. Y con COVID, por eso vacuna es una parte importante, no es el 100%. Y algo que siempre se ha dicho, no es que el que ya tiene 2 dosis no se va a infectar, sí se va a infectar, pero lo que le da seguridad a la vacuna es que tiene poquísimas posibilidades de morir o de complicarse. En cambio, si no está vacunado, tiene mucha más posibilidad de que eso suceda. Entonces, si ya sabemos que la infección se va a poder dar, por esa razón es que no podemos bajar la guardia. Por eso, aunque tengamos 2 dosis, tenemos que usar mascarilla si vamos a estar en lugares públicos. Tenemos que usar el distanciamiento, el lavado de manos, porque igual que el humano se defiende a través de las vacunas, el virus se defiende a través de las variantes. Y hay variantes que cada vez son más contagiosas, más agresivas. Y por eso también se está hablando de la posibilidad de los refuerzos de vacuna. Esta es una lucha entre el virus y el ser humano y la humanidad entera. Entonces, igual que los humanos creamos vacunas para defendernos, el virus se defiende creando variantes. Y mientras más pasa un virus de una persona a otra, más puede variar. Nosotros la palabra que usamos para variar es mutar. Entonces, más muta el virus. Y cuando junta varias mutaciones que le dan mayor contagiosidad o mayor agresividad, el virus está defendiéndose, es cuestión de sobrevivencia para el virus. Y entonces, por eso les decía, es como que a mí me digan, te van a ir a atacar a tu casa, busco cómo defenderme. Una defensa es la vacuna, la otra defensa es la mascarilla, la otra es el lavado de manos, la otra es el distanciamiento. Y si uso todo junto, voy a estar más defendido que si no uso nada. Claro, está claro. Vamos a la pausa. Nos hemos extendido porque para aclarar las cosas hay que sacrificar otras que también son importantes, como por ejemplo los anuncios comerciales. Son fundamentales en las empresas de comunicación. Volvemos. Si está pasando, está en tunota.com. Vamos con noticias esta mañana. Las lluvias han sido intensas en el sur del país y continuarán este día, y eso ha llevado a inundaciones. Otra vez, las lluvias también han provocado colapso de techo en el Hospital General del Sur, en Choluteca. ¿Cuánto tiempo de formación reciben los policías en Honduras? Analistas cuestionan. Un muerto y al menos 8 heridos deja explosión en gasolinera en Venezuela. Pastor Dante Yebel dice que cree en los extraterrestres y explica dónde pasan el tiempo. Municipalidad de Roatán busca convertirse en sede. Y bueno, el tema de pronóstico del tiempo completo, productores y procesadores de leche llegan a un acuerdo para establecer precio del producto. Y en Argentina, pues ya, hablando de vacunas, combinarán vacunas Sputnik con AstraZeneca y Moderna. Estas y otras noticias, amplíelas ingresando a tunota.com. Si está pasando, está en tunota.com. Vamos a la pausa y regresamos. Es bueno comprender estas cosas porque con la comprensión de estas cosas tomamos las mejores decisiones. Como no las comprendemos, andamos dando bandazos. Yo no me pongo esa vacuna porque me voy a convertir en mono. Yo no me pongo esa vacuna porque me están introduciendo un chip. Renato, cuando empezó, por ejemplo, Jenner con la vacuna de viruela, habían unas caricaturas que sacaron que la gente con cabezas de vaca en los brazos y todo, o sea, por eso, porque se vuelve una cuestión mística ya, correcto, o sea, o mítica. Entonces miren, todo ser humano se protege, ¿verdad? Se protege el virus de que no lo eliminen, entonces va creando variantes y el ser humano se protege. Yo muchas veces mejor me espero las pausas para preguntar
y no hacer el ridículo con las preguntas, aunque nunca un periodista hace el ridículo con las preguntas, Claro. cuando lo que trata es de obtener respuestas para aprender él y que aprenda todo el mundo. Pero bueno, hay cosas que yo digo, son tan elementales que las debería saber desde secundaria, desde la universidad, pero si no estudia biología ni medicina, Claro. ¿cómo las voy a saber? A menos que sea un estudioso, que sea un lector de libros. Pero bueno, yo también me defiendo muchas veces de no hacer el ridículo y espero el momento para preguntar. Y luego, pero miren que esta es una cualidad que tengo. ¿Cuál fue la pregunta que les hice a los panelistas? Y uno produce virus como ser humano. El ser humano no produce virus. Todos los virus nos llegan de afuera, nos pueden llegar de animales o de entornos desconocidos. Yo les preguntaba, ¿cómo entró el virus de la polio? ¿De dónde entró? O del sarampión, ¿de dónde entró? Y la ciencia, hay cosas que las desconoce plenamente porque son de miles y miles y miles de años desde la creación inclusive. Entonces, todos los virus entran a nuestro organismo. Todos entran a nuestro organismo, de animales y de otros lados. Estamos claros en eso, ¿verdad? Así es. Dicho esto, no hay razones para no vacunarse. Así es. No hay razones para no vacunarse. ¿Y saben algo? Yo creo que ya le entró la onda a la gente. Yo ya miro más gente haciendo fila para vacunarse, preocupada y proclive a vacunarse. Y me alegra eso. Yo por eso me alegro, aunque mire esas filas enormes de 3, 4 kilómetros, que creo que eso hay que corregirlo también, porque es demasiado estar todo un día esperando una vacuna. Pero bueno, las cosas están como están y ojalá que se vayan corrigiendo poco a poco en la medida que tengamos más recurso humano para vacunar, más lugares para vacunar. De hecho, ya este fin de semana en 7 departamentos del país se va a vacunar. Pero si ya miro una actitud diferente a la gente y con este tipo de explicaciones, que no nos vamos a volver vacas, que no nos vamos a volver monos y que no son chips los que nos están metiendo los rusos, los gringos, los chinos o todos aquellos que fabrican vacunas, pues hombre, una manera de protegernos es vacunándonos. Hay infinitamente más beneficios con la vacuna que secuelas. Eso debe tenerlo claro usted. Como nos atrasamos un poquito con las pausas comerciales, vamos a ir a otra, pero enseguida volvemos con los panelistas, aunque le interrumpí una idea que usted quería expresar en el segmento pasado. Sí, una cuestión que es crucial de contener esta pandemia y que nos vacunemos todos. Al estar vacunados todos, evitamos que el virus cambie. Es decir, no solamente nos estamos protegiendo a nosotros, sino que estamos evitando que el virus nos vaya a hacer más daño y en vez de 2, 3 años tengamos que vivir con el virus combatiéndolo por decenas de años. Entonces, en la medida que nos vacunemos todos, podemos darle un cierre final o casi final a este problema. Ok, entonces, pendiente, doctora Palou, le voy a hacer una pregunta. Quiero ver a la doctora Palou para que me la responda después de la pausa. Igual va a ir para todos los panelistas. En un momento de desesperación, que un familiar suyo solo tenga la primera dosis de Sputnik V, que se esté acercando a los 3 meses de haberse aplicado esa primera dosis, ¿qué le recomendaría Elsa Palou sabiendo que el segundo componente de la Sputnik no va a llegar? ¿Qué le recomendaría, con toda la información que tiene la doctora, qué le recomendaría a ese paciente, a ese familiar que ya se está acercando a los 3 meses solo con una dosis de la Sputnik, pero que ella ha estudiado que hay otras marcas? ¿Le recomendaría otra marca, que se cruce con otra marca, que se combine con otra marca? Y si es así, ¿con cuál cree que hay más complementariedad la Sputnik? ¿Con esta, con la otra, con aquella? Después de la pausa, la respuesta de la doctora Palou. La respuesta de la doctora Elsa Palou. A un momento apremiante con un paciente, con un familiar,
a quien le aplicaron la Sputnik V y que ya está a punto de cumplir los 3 meses de esa primera dosis y que no llegue el segundo componente de la Sputnik, ¿qué le recomendaría, doctora? Bueno, yo le diría sí, se puede poner otra vacuna, y quiero decirle antes de explicarle cuál vacuna, por qué yo le diría que sí. Mire, el número reproductivo de las infecciones por virus en el caso de COVID era de 1 en 2. ¿Qué quiere decir eso? Con el virus salvaje, el virus de Wuhan, que cada persona infectada podía contagiar 2. Con la variante Delta, ese número subió a 7, que cada persona puede contagiar 7, a veces más. Entonces, debido a eso, por la variante Delta, para lograr inmunidad de rebaño vamos a ocupar un poco más del 80%. El 80% era necesario para lograr inmunidad de rebaño con la variante de Wuhan, con la Delta, que actualmente está expandiéndose por todo el mundo y volviéndose la predominante, se va a necesitar más de 80. Por esa razón yo diría, sí, que se ponga otra vacuna si no viene el segundo componente de Sputnik. ¿Cuál? La mayor información científica está en AstraZeneca, combinar Sputnik con una dosis de AstraZeneca. Pero con lo que está haciendo Europa, podría también combinarse con Moderna o con Pfizer. De manera que yo le daría esas 3 opciones. Y esa fue la opinión que yo di en la reunión del Consejo Consultivo de Inmunizaciones, como Elsa Palou. Mi opinión es que si no viene el segundo componente, se puede usar AstraZeneca o Moderna o Pfizer, porque es hasta donde en el momento tenemos información, y donde más información hay es con AstraZeneca. Pero la información de la combinación de las plataformas que usan vectores virales, los famosos carritos, con la plataforma que usa RNA mensajero, el cipote mensajero que va a decir que haga la proteína, combinar esas 2 plataformas, eso se ha estudiado en España, en Inglaterra, en Alemania, y ha funcionado muy bien. AstraZeneca es una plataforma de carrito. Moderna y Pfizer es una plataforma del cipote que lleva el mensaje. Entonces yo puedo combinar eso, plataforma de RNA mensajero con plataforma de vector viral. Por eso podría teóricamente combinar Sputnik con Moderna o con Pfizer, igual que se han hecho los estudios que combinan AstraZeneca, que es plataforma vector viral, con Pfizer, que es plataforma RNA mensajero. En resumen, sí la puede combinar. ¿Con qué? AstraZeneca en primer lugar, segundo, tercer lugar, Moderna o Pfizer. Y esa fue mi recomendación a título personal. ¿Qué va a hacer el Estado? No sé, porque esa es decisión de ellos. Pero la mayoría recomendamos eso en esa reunión. No, yo le digo que si no viene el segundo componente de la Pfizer, esta va a ser la decisión de la Secretaría de Salud. Ya la tiene la decisión, lo que pasa es que están esperando hasta el 10 de agosto para ver si los rusos le cumplen a Honduras. Si el 10 de agosto los rusos no le cumplen y no vienen esta vacuna, segundo componente de la Sputnik, seguramente que le van a recomendar a la gente en ese orden: AstraZeneca, Moderna o Pfizer. ¿Sí, doctor? Bueno, yo siempre he pensado, claro, de que cualquier combinación debe de tener datos científicos fuertes. Por esa razón, la respuesta a esa pregunta fue hacer una investigación. Y tener los datos nos permite con certeza dar una recomendación, como lo ha en este momento en 121 personas los argentinos han dado ya datos preliminares. Entonces yo creo que tener estos datos de la universidad sí son importantísimos. Ahora, con Sir Salvador Moncada hemos estado discutiendo cuál pudiera ser las combinaciones más efectivas. Y las combinaciones que han dado más resultados son con 2 tipos diferentes de vacunas, es decir, AstraZeneca más Moderna y Pfizer. AstraZeneca es con vector. Entonces, la hipótesis que nosotros tenemos es de que Sputnik con una ARN mensajero puede generar una mejor respuesta siguiendo esa línea lógica. Pero
hay que tener esos datos. Nosotros vamos a hablar con los argentinos, con la doctora y la Universidad Nacional, para intercambio de información científica que permita también al país tomar una decisión. Pero lo que usted plantea es correcto, Renato. El único punto es cómo abordar este problema. Yo sé que lo vamos a resolver. Sí, claro. Perdón, un comentario. Sí. Mire, me parece que la investigación de la universidad es fundamental, es importantísima. El tema es que, como se dijo, se van a aplicar, se empezará el lunes, tiene que aplicar la dosis, luego a los 15 días y a los 21 días se tendrá que medir la respuesta en anticuerpos e inmunidad celular. Pero el Estado tiene que tomar la decisión ya, antes de eso. ¿Por qué? Porque dentro de 2 semanas, menos ya, dentro de 13, 14 días, se cumplen los 3 meses. Entonces, el Estado no tiene tiempo de esperar esos resultados, probablemente. Va a tener que tomar una decisión antes. Me imagino que por eso nos llamaron y nos preguntaron qué harían ustedes. Y nosotros dimos la respuesta, ¿no? Rusia, Oxford, la Universidad de Oxford y Gamaleya han estudiado más la combinación con AstraZeneca, pero la combinación de una plataforma de vector viral con una plataforma de RNA mensajero ha salido muy buena en los estudios españoles, ingleses y alemanes. De manera que le dijimos al Estado, usted la puede combinar con AstraZeneca o la puede combinar con Moderna Pfizer. ¿Por qué? Porque es una decisión que tiene que tomar ya. Los resultados de la universidad son sumamente importantes, pero el tema que tenemos que tener por lo menos dentro de 15 días la primera medición de anticuerpos, dentro de 21 días, si se empieza el lunes, la otra medición. Y el Estado probablemente tendrá que tomar la decisión antes que esos resultados estén listos. Me imagino que de ahí la necesidad de llamar a un grupo de personas y preguntarle qué harían ustedes. No, claro, ahí está el asunto. Y esa Sputnik se le aplicó a adultos mayores y se nos aplicó también a gente que tenemos 40, 50 años. Y yo he visto, por ejemplo, mi madre tiene 84 años, con la primera, tú la conoces, con la primera dosis de Sputnik, y a uno se desespera por ellos. Y así hay un montón de papás de 80 y tantos años y mamás que ya los hijos comienzan a desesperarse por eso de que no tenemos la certeza si vendrá el segundo componente del Sputnik. He ahí la situación de tiempo que apremia en este momento, ¿verdad? Pero bueno, la investigación fabulosa, claro. Bueno, es extensión de nuestra Universidad Nacional Autónoma, solo que en este caso es cuestión de tiempo, porque en 2 semanas los primeros que se aplicaron la Sputnik ya tendrían 3 meses. Ahora, ¿qué pasa si el segundo componente se pone 4, 8, 12, 15, 16 semanas después? En el caso del Sputnik. En el caso de las vacunas, Renato, por la memoria inmunológica, realmente no importa el tiempo que transcurra. El problema es la vulnerabilidad de las personas que solo tienen una dosis. Entonces no es tanto de que ya se va a cumplir tal fecha, es que están vulnerables. Porque la memoria inmunológica, al tener una segunda dosis, ya sea de la misma vacuna o de otra vacuna, va a reconocer esta sustancia, se parece a esta, voy a empezar a producir y va a aumentar las defensas. Pero en el intertanto, las personas están vulnerables y están corriendo un riesgo innecesario. No. Por eso a mí me parece fundamental que se tome ya la decisión, que ya no se le dé más larga. Y pienso que, pero es mi opinión, ¿verdad?, que no hay ninguna oposición o no hay ningún problema que la universidad lleve a cabo el estudio, porque independientemente de lo que decida aplicar el gobierno, ellos van a demostrar o van a dar un seguimiento, un acompañamiento a estas personas. Lo importante es el seguimiento y tener datos, porque cualquiera de las posiciones que adquiera el gobierno va a pasar lo mismo, vacunar a las personas y no se está recogiendo esa información valiosa de qué está pasando
con las personas después de vacunadas. Entonces, yo al estudio que están planteando los compañeros, la verdad es que sí es importante los ensayos clínicos locales, y en esta ocasión, aunque no va a servir para que tomen una decisión, va a servir para que documenten lo que se va a hacer. Entonces ojalá y puedan tener éxito. Miren, entonces ahí qué bien que lo dice, porque le aclara a usted a un montón de gente que cree que si no se aplica la vacuna a los 3 meses, la Sputnik u otra, esa vacuna, esa primera dosis pierde sus propiedades en nuestro organismo. No pierde. Lo que pasa es que si se tarda la segunda dosis para que nuestro cuerpo esté más inmunizado, ¿verdad? Para que las respuestas inmunológicas sean robustas. Ok, perfecto. Que tenga una armadura más fuerte. Que tenga eso que dijo la doctora Paló, todo, ¿verdad? Sí. La serpentina, la electricidad, Sí. todo eso. Mientras no tengamos esa segunda dosis, somos vulnerables. Exacto. Porque la primera no basta. No basta. La primera no basta. Entonces, ese es el problema. Ahora, hay un dato esperanzador, fíjese, y es que Gamaleya ha dado información recientemente que el componente que tiene Sputnik es muy similar al de Johnson & Johnson, que usa una sola dosis. Y ellos, los rusos, han dicho que cuando han estudiado 6 meses después de la primera dosis de Sputnik, el nivel de eficacia es alrededor del 80%. Si estos datos se confirman, eso es muy bueno, ¿verdad? Porque entonces le da más tranquilidad también a usted en que se pasaron los 3 meses, pero no es que yo ya perdí, que de nada sirvió que me pusieran esa primera dosis. Sí le sirvió. De hecho, estos estudios le están diciendo que a los 6 meses la eficacia anda como en 80%. Entonces, lo que pasa es que con las variantes más contagiosas que están circulando, en el interín entre lo que se pone la siguiente dosis, está el riesgo. Por eso se le dice a todo mundo, mantenga las medidas de bioseguridad. Y además, usted se imagina que con todas las personas, los ancianos, los periodistas que se pusieron Sputnik, que no se ve ninguna recomendación, sino que no vino la segunda dosis, pues no vino. No, tenemos que dar una respuesta como país. Y el estudio de la universidad a mí me parece muy importante porque se necesita tener datos nuestros. Nosotros tenemos nuestras particularidades, tenemos que ver, igual que los argentinos hacen sus datos y ven cómo les va a ellos con su población, nosotros tenemos que tener datos para ver cómo nos va a nosotros con nuestra población. Y siempre es importante documentar eso. Pero la decisión se va a tener que tomar antes que estén esos resultados. Sí, doctor. Yo quisiera también desde el punto de vista metodológico resaltar que la información con la cual los argentinos tomaron su decisión fue 121 personas y nosotros estamos planteando 1000 personas, es decir, una muestra altamente significativa que nos va a dar una robusta información. Pero otro hecho importante que hacia el futuro nos abre los ojos de que la combinación pudieran ser alternativas para situaciones que pudiéramos enfrentar hacia el futuro, incluyendo los refuerzos. Imaginémonos de que necesitemos un refuerzo. Entonces vamos a poder decir una tercera dosis. Exacto, una tercera dosis. Vamos a poder igual pensar, podemos combinar. Es decir, que nos abre otras perspectivas científicas y de respuesta en base a la investigación. Es decir, lo que voy a decir yo es bárbaro, pero lo dice alguien que no tiene la formación de nuestros panelistas. Yo no descartaría que en algún momento, porque no está escrito nada con esta enfermedad, con este virus, alguien pueda ponerse Sputnik, AstraZeneca, y si hay carencias de vacunas, pero si los estudios lo demuestran así, terminar con la tercera dosis con Pfizer.
Es bárbaro lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero solo me estoy imaginando escenarios y carencias hacia el futuro. Soy un bárbaro yo con decir esto, ¿verdad? Y nosotros no queremos, Renato, que la población haga eso tampoco, que tomen ellos por decisión propia, ante, como bien lo sabemos, ante una necesidad, ante una urgencia de tener una cobertura completa, ¿verdad? Claro. Sí. Aquí todos se quedaron viendo los ojos cuando yo dije eso. Y quizás por aprecio no me dijeron en público, no sea bárbaro. No es lo ideal. No diga eso, no es lo ideal. ¿Y usted qué piensa, doctora? Mejor apagó el micrófono de la computadora la doctora. No, ya descarto lo que dije, me retracto lo que dije. Voy a la pausa. No, pero sí. Los bares. Inversión. Sí. El que no está vacunado no sale de la casa. No entra. El que no está vacunado no sale de la casa. No puede ir al trabajo, no puede ir a un montón. Así es. Lo invirtió. Mire, para que la gente... El que no está vacunado no puede salir de la casa en Francia. Así es. Se lo está diciendo la científica hondureña, que es la que lleva toda la investigación de la vacuna de Sanofi aquí en el país, porque se están haciendo aplicaciones en varios países del mundo. ¿Y Honduras lleva ya cuánto con la vacuna de Sanofi? Sí, ya llevamos más de 1000 y también está en San Pedro Sula. Y en San Pedro también. Y en tercera fase, o sea que a finales de año probablemente se ya tengamos... que antes de que finalice el año ya tengamos una vacuna más. Y yo le preguntaba a la doctora por qué Francia, una potencia mundial que puede competir con cualquiera, se atrasó en este asunto de la vacuna contra la COVID. Si tomamos en cuenta, miren, los rusos con la Sputnik, los ingleses, los estadounidenses, los chinos... ¿Qué pasó pero ahí? Era afinar realmente el producto, ¿verdad? Hasta lograr ese producto que fuese de una mejor capacidad inmunológica y menos reactogenicidad. Entonces, por problemas de ese tipo, de afinar el producto y definir también cuál iba a ser el mejor adyuvante, o sea, la mejor sustancia que va a producir una inmunidad más duradera. Correcto. Entonces, ahora les voy a pedir a ustedes una valoración del momento actual que vivimos con la pandemia en el país. ¿Cómo estamos y cómo valoran las decisiones gubernamentales? Porque entiendo que este es uno de los momentos más críticos que tenemos con la COVID-19. Comienzo con la doctora Palou brevemente, sigo con don Marco Tulio Medina, con Wendy Murillo y con la doctora Reina Rivera. Maribel Rivera, doctora Palou. Bueno, gracias. Yo creo que estamos en una de las etapas más complejas. En lo que va del 2021 se han muerto más personas que todo el año anterior. Y estamos teniendo una transmisión comunitaria acelerada con un incremento de casos casi exponencial, una curva casi vertical, con hospitales colapsados. Y estamos, ahorita, por suerte, se ha incrementado la velocidad de vacunación, pero ¿qué necesitamos hacer? Yo considero que necesitamos seguir vacunando de forma simultánea y disminuir las edades. Si pudiéramos empezar a vacunar ya desde los 18 años en adelante, con o sin enfermedad de base, y hacerlo rápidamente y simultáneamente, eso ayudaría a llegar antes a la inmunidad de rebaño. Necesitamos equipar triajes y mantenerle su funcionalidad. Necesitamos centros de estabilización realmente, porque ya los triajes no se dan abasto, ni los hospitales. Por tanto, ocupamos una opción intermedia para descongestionar triajes y hospitales también. Y yo veo los centros de estabilización en doble vía, para que el paciente que ya no está crítico, que ya está en mejores condiciones, salga del hospital, vaya al centro de triaje a terminar su manejo, y de esa manera libera una cama en el hospital para los que están graves en los triajes, como también podría ser el que ocupa más de 15 litros de oxígeno en un triaje y que no encuentra cupo en un hospital. Necesitamos hacer eso por lo menos en los lugares donde hay mayor concentración de casos y de fallecimientos. Y necesitamos reforzar
las medidas de bioseguridad. Creo que uno de los errores que han cometido los países más ricos del mundo es que como vacunaron gran parte de su población rápidamente, relajaron un poco las medidas, que ya en varios países de Europa, en Estados Unidos, hay estados donde no pedían mascarilla para poder salir a la calle, pero el virus respondió con variantes más agresivas y más contagiosas, y ustedes ven que la mayoría de los países, aunque tengan ya un buen porcentaje de vacunación, están pidiendo reforzar medidas de bioseguridad, porque se trata de vacuna más bioseguridad, y hay otras medidas que se pueden discutir. Y en Honduras, yo creo que necesitamos aumentar la capacidad resolutiva en hospitales, en triajes, implementar centros de estabilización y continuar con vacunación masiva. ¿Qué hemos hecho mal? Los famosos hospitales móviles, ¿verdad? Son una tragedia para el país y que si estuvieran realmente funcionando podrían ser de ayuda. Sin embargo, creo yo que ya que están ahí, lo que se puede hacer es poner en esos lugares patología común para que liberen camas COVID en los hospitales. Y el otro aspecto que creo yo que otros problemas hemos tenido, lo hemos repetido tantas veces, la respuesta ha sido desintegrada, no conectada, un poco creemos desorganizada, y se han cometido errores importantes como lo de los hospitales móviles, las pérdidas de aquellas pruebas de laboratorio que todos recordamos, pero yo pienso que han habido aciertos y desaciertos. Un acierto fue que Honduras desde el 11-12 de marzo cerró el país, y eso ayudó a que no tuviéramos los 40,000, 500,000, 400,000 muertos que predecían algunos modelos matemáticos. Claro. Entonces, eso ayudó. ¿Qué otra cosa ayudó? Los triajes ayudaron, las brigadas ayudaron, el tratamiento comunitario temprano ayudó, porque y hay un trabajo que está ya en preprint, en prepublicación, que demuestra con 2 PhDs, uno en bioestadística y otro en matemáticas de la Universidad de Texas, que lo que estoy diciendo es cierto. Eso va a ser publicado dentro de poco. En Honduras se demuestra matemáticamente y estadísticamente que cuando se empezó el tratamiento comunitario temprano, la mortalidad se vino abajo. Eso va a ser publicado por revistas internacionales dentro de poco. Y eso creo que ayudó además lo que ya dijimos de los triajes de las brigadas. Necesitamos mantener esos triajes, reforzarlos, necesitamos los centros de estabilización, aumentar capacidad resolutiva de hospitales, seguir vacunando, seguir tratamiento temprano. Las pandemias se vencen no en los hospitales, sino en la comunidad. Las medidas comunitarias aquí son fundamentales, porque a los hospitales solo llega el 15 al 20% de la gente que se contagia de COVID. El resto se maneja en comunidad. Entonces, en mi opinión, esas son las cosas que podríamos recomendar. Correcto. La doctora cree en ese tratamiento comunitario que se dio en la ivermectina, y se va a demostrar con estos matemáticos. No es algún aprendiz en matemáticas, es gente con PhD en matemáticas y en bioestadística. No, pero eso no debe generar polémica, hombre. Claro que no, claro. Son puntos de vista, y dice ella, y se va a comprobar científicamente que esos tratamientos comunitarios ayudaron. Hombre, si es así, bien, pues bien por Honduras. Si la doctora misma, yo recuerdo en marzo, abril, aquí mismo en Frente a Frente, en algunos modelos se proyectaba 300,000 hondureños muertos, 500,000 de hondureños muertos. Sí. Yo creo que bueno, que hay que ir a la pausa. Y enseguida los comentarios de los doctores Marco Tulio Medina, Maribel Rivera y Wendy Murillo. Sí. ¿Una valoración actual de la situación de la pandemia, doctora Rivera? Bueno, la verdad es que sí, como lo decía Elsa, estamos realmente en un momento crítico. Comparto con ella prácticamente todas las recomendaciones y solo diría yo que no basta con que vacunemos de manera masiva con una primera dosis. Cumplamos esquemas. Claro.
porque si no cumplimos esquemas, realmente no estamos haciendo la medida correcta. Y sigamos las medidas de bioseguridad, aunque tengamos las 2 dosis, porque si no, realmente nos vamos a llegar a tal vez no a esa cantidad cifras que se decía, pero van a incrementar los muertos. Entonces creo que es una responsabilidad de cada uno de nosotros cuidarnos y cuidar a los que tenemos alrededor, vacunándonos. Espero que el gobierno cumpla con las 2 dosis para todas las personas que está vacunando en este momento, pero además cumpliendo las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Las repito que ya las sabemos: higiene de manos, uso de mascarilla y distanciamiento. Muchas gracias, doctora Maribel Rivera. Doctora Wendy Murillo. Sí, concuerdo con mis antecesoras, ¿verdad? La doctora Paló hizo una radiografía completa, ¿verdad?, de todo lo que ha sucedido. El mensaje de la doctora Maribel es básico, ¿verdad? La universidad concuerda con eso, que es necesario completar la dosis de vacunación. Yo agregaría que la población necesita aportar su cuota de responsabilidad. Esto es básico, ¿verdad? Yo creo que en una Honduras donde el sistema sanitario es tan débil, nosotros tenemos que aportar lo que a nosotros corresponde, ¿verdad? Y eso es, entonces, no relajarnos con que aunque tengamos las 2 dosis, debemos de seguir con las medidas de bioseguridad, el uso de la doble mascarilla o la mascarilla, ¿verdad? Yo sé que a algunas personas pues les cuesta tener este insumo, pero es un insumo más que ahora lo tenemos que utilizar por el bien mío, por el bien del que está cerca a mí, claro, por el bien de mi familia, por el bien de toda la comunidad. Entonces, el distanciamiento físico y sobre todo, ahora estamos viendo mucho y recomendamos el distanciamiento social, ¿verdad? Personas que se relajan y están en reuniones, no saben cómo están las personas a su alrededor y familias enteras se han contaminado. Muchas gracias, doctora Wendy Murillo. Doctor Marco Tulio Medina. Bueno, yo quisiera que veamos el futuro inmediato y posterior hacia cuáles son los retos. Se ha planteado correctamente los puntos que han sido indicados, de lo cual yo concuerdo, pero hay varios temas que nosotros debemos de estar viendo claramente. Número 1, debe de haber un cambio hacia la obligatoriedad de la vacunación. Sí. Aquí no podemos dejar que alguien, porque tomó una decisión de que yo no quiero tomarme una vacuna porque me va a dañar, aquí tenemos que hacer estrategias dentro del marco del derecho, porque el respeto o el derecho ajeno es importante. En este sentido, si yo no estoy vacunado, estoy violentando los derechos del otro, porque lo puedo contaminar. Entonces, en ese sentido, la recomendación es una recomendación legislativa y sanitaria a la obligatoriedad, porque estamos hablando de ese principio. Segundo, la obligatoriedad de las medidas de bioseguridad, mientras no haya una resolución del problema. Tercero, la obligatoriedad rápida de vacunación doble, porque no se debe de esperar a que se van a vacunar con una sola dosis el 50% y el 3% con 2. No, eso no funciona así. Y el otro punto que hay que recordar finalmente son 2 puntos adicionales. Un tercero que quisiera agregar es el tema de salud mental. Tenemos que abordar ese problema de la ansiedad, depresión, la negación, eso tenemos que abordarlo. El tercer elemento importante es el de investigación. Si no investigamos aquí qué es lo que nos está pasando, no vamos a resolver los problemas. ¿Cuál es el nivel de negación de la población? ¿Quiénes no quieren? ¿Por qué no quieren? Entonces, en ese sentido, yo quisiera finalizar diciendo de que el COVID también va a generar secuelas
Y eso también tenemos que prestarle atención. Muy bien, muy bien. Así rápidamente, porque ya estoy sobre el tiempo, yo me hago eco de eso de la obligatoriedad. Mire que no había leído lo de Francia, de que las personas que no se han vacunado no salen de la casa, no lo había leído. Voy a investigar. ¿Estás de acuerdo con la obligatoriedad, Wendy, para la vacuna? Sí, en este momento de crisis. Correcto. ¿Usted, doctora Rivera? Por supuesto. Por supuesto. ¿Usted, doctora Palou? Sí, de acuerdo. Muy bien, yo me hago eco. Hay que legislar para obligar a los hondureños a vacunarse. Ya el momento no es para más dudas. El presidente Macron de Francia dijo, bueno, usted no se quiere vacunar, pero entonces usted no puede usar el metro, usted no puede ir al trabajo, usted no puede ir al cine, usted no puede viajar. Si no se quiere vacunar, no va a poder hacer nada de eso. A enfermeras y médicos que no se quieran vacunar no pueden ir a trabajar y no pueden recibir su salario. Al día siguiente que el presidente Macron dijo eso, millones de personas se vacunaron. Al día siguiente. Lo dijo el presidente del país de la igualdad, de la fraternidad y de... Así es. Y de la justicia. La justicia. Creo que ha llegado el momento de legislar. Obligatorio vacunarse en Honduras. La última pausa. Bueno, agradezco a la doctora Elsa Palou, a la doctora Madeleine Rivera, a la doctora Wendy Murillo, al doctor Marco Tulio Medina y a todos ustedes dentro y fuera de la geografía nacional. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.